Feliz sábado, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un honor para mí estar una vez más con ustedes compartiendo en este lugar tan hermoso y dando inicio a un evento tan especial que creo es un privilegio muy alto para mí. Tuvimos algunos inconvenientes al venir. Siempre hay dificultades que debemos superar, pero estamos agradecidos porque el Señor nos dio la oportunidad de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes en el 13º Congreso Campestre, tocando un tema que es de suma importancia dado a la solemnidad de la hora en que vivimos. Quiero extenderles una cordial bienvenida a este programa, y no solo a mis hermanos que están aquí presentes, sino también a todos nuestros hermanos que nos verán y escucharán en diferido. Esperamos que el Señor pueda bendecirlos al escuchar su palabra en esta hora. Bien, yo voy a compartir con ustedes en esta mañana la base de lo que será mis presentaciones en este congreso, y en buena parte creo también la base de las demás presentaciones, porque vamos a estar estudiando acerca de qué es la gracia y qué representaría un cierre. Ahora, cuando supe el tema del congreso, siempre me gusta formularme algunas preguntas para desarrollar luego el tema, porque es de mucha mejor comprensión y creo que también puedo exponerlo mejor. Así que yo formulé algunas preguntas que luego voy a tratar de desarrollar con ustedes a lo largo de las presentaciones que tengamos en el Congreso. La primera pregunta fue: ¿qué es la gracia y qué representa un cierre de la gracia? Debo mencionarles que dentro de el círculo cristiano se manejan en realidad es del lenguaje bíblico, algunas figuras o metáforas con relación a la gracia y al cierre de la gracia. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía usan la palabra puerta para referirse al cierre de la gracia. Ahora, puede ser que en la mente de algunos se forme la idea de que la gracia sencillamente es una puerta o un ambiente. También se usa la figura de el día de gracia. Así que quizá alguien puede aplicarlo de manera literal, e incluso hay quienes han colocado fecha para el fin de ese día. También se ha usado la figura el límite de la gracia. No obstante, para poder comprender todos los temas que se van a desarrollar en este precioso campestre, debemos inicialmente comprender qué es la gracia, porque cada vez que ustedes escuchen aquí la palabra gracia, todo lo que está relacionado con ella, van a poder tener una idea mucho más amplia qué es la gracia, y luego cuando se toque el tema qué es el cierre de la gracia, ustedes van a tener una idea mucho más clara. Y no solamente eso, quizás se van a poder despejar algunas dudas e incluso algunos mitos con relación a lo que es la gracia. Así que esa es la pregunta: ¿qué es la gracia? ¿Qué representa un cierre? Segunda pregunta: ¿es bíblico o del espíritu de profecía que la gracia cierra primero para los adventistas que para el resto del mundo? Es decir, ¿hay cierres parciales de gracia?
El desarrollo de esa respuesta lo vamos a estar viendo en nuestra siguiente presentación. ¿Han escuchado alguna vez esa afirmación? Para los adventistas cierra primero, incluso cierra con la ley dominical, y luego para el mundo sigue habiendo gracia, mientras que para el pueblo adventista no. La pregunta ¿es bíblico? ¿Es del espíritu de profecía? ¿Es una verdad? ¿Cómo yo debo entenderla y qué es mi actitud o cuál debe ser mi actitud frente a ello? Tercera pregunta. ¿Existen cierres individuales de la gracia? ¿Hay algunos ejemplos bíblicos de individuos que aún estando vivos cerró para ellos la gracia? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la relación que tiene el cierre de la gracia con el pecado imperdonable? Así que en el desarrollo de esa temática vamos a ir respondiendo esas preguntas. Por lo tanto, les pido que no se pierdan los próximos apasionantes episodios. Comencemos con la pregunta para hoy. ¿Qué es la gracia y qué representa un cierre? Quiero compartir con ustedes un concepto bíblico acerca de lo que es la gracia, pero luego vamos a ir desarrollando cómo se originó, cómo se implementa, quiénes participan, y luego vamos a poder entender qué significa un cierre. Ahora noten el concepto. Dicho sea de paso, tuve inconvenientes con el tiempo y la tecnología. No pude terminar la presentación en PowerPoint para ustedes, pero cuando sea editado este programa, ustedes van a poder tener todas las citas en el espíritu de profecía. Dicho sea de paso, también podemos compartir con ustedes los esquemas que hemos usado al investigar, así que quienes quieran el material lo van a poder obtener audiovisual. Ahora noten el concepto bíblico de lo que es la gracia. Dice, es una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene, sin que haya en él ningún tipo de merecimiento. Así que es una actitud magnánima de benevolencia de Dios, sin que haya en el receptor ningún tipo de merecimiento. Ahora, ¿cómo se originó? Ustedes saben que para que pueda existir la gracia, tiene que haber un pecador, tiene que haber alguien en desventaja, tiene que haber alguien completamente indigno. Así que la gracia, tal como lo es para la humanidad, solo la conocimos cuando el hombre cayó en pecado. Ahora, vayamos rápidamente allí a lo que fue Génesis, a la introducción del pecado y la desgracia a la humanidad. Con el pecado el hombre perdió su derecho a la vida, perdió la imagen del carácter de Dios, perdió los derechos de hijos y en justicia debía ser ejecutado porque la ley así lo exigía. No obstante, nosotros conocemos que la sentencia que se le dio a Adán de que ese día iba a morir no se cumplió, dado a que ese mismo día él tuvo un sustituto. Pero antes de ese día, en los anales de la eternidad, la inspiración nos dice que existía un plan. La gracia se elaboró en una reunión.
en una reunión donde participó la deidad, la Trinidad. Y se hizo un plan donde se podía mantener la justicia de Dios, pero también se podía expresar su misericordia. Y entonces el Señor planteó el plan. La inspiración nos dice que duró horas esta reunión y que el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se conmovieron. Y entonces se ideó un plan. Alguien tiene que pagar para que el culpable tenga la oportunidad de, a través del arrepentimiento, llegar a la reconciliación. Alguien tiene que atraerlo porque ahora naturalmente no puede. Alguien debe transformarlo con un poder que esté fuera de él. Alguien debe guiarlo paso a paso para que pueda finalmente una vez más vivir una vida de obediencia por amor, una vida de lealtad por convicción. Alguien debe defenderlos, cuidarlos de los ataques permanentes del enemigo. Y la inspiración dice en una cita muy hermosa que encontramos en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 219, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de ese amor? Que Dios quería que resultara imposible para el hombre decir que se hubiera podido hacer algo más. Es imposible que el pecador dijera, oh, Dios podía hacer algo más, porque Dios lo hizo absolutamente todo en el sacrificio de entregar a su Hijo. Ahora, el plan de redención, escuchen bien porque estamos entrando a la parte clave. El plan de redención afectaba todo el cielo. Todos los integrantes, no solo la Trinidad, pero los ángeles, se iban a ver afectados porque ahora tenían roles y responsabilidades con relación a la salvación del hombre. Así que, en otras palabras, la gracia tiene que ver con roles que ejercen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los habitantes del cielo. En el plan, el Espíritu de Profecía declara que después que terminó el Consejo de Paz, la reunión de la Trinidad, y fue expuesto el plan a los ángeles, algunos de ellos se ofrecieron para morir por nosotros. Pero se les dijo que la vida de un ángel no alcanzaría para redimir la vida del pecador. Solo uno que fuera igual a Dios podía pagar la deuda. Pero se les dijo que ellos tendrían una parte que realizar. Se les entregó un cargo que debían desempeñar. Había un rol que ellos debían cumplir en la cooperación de la restauración de la imagen de Dios. Ahora yo voy a declararles un poco. Voy a mencionar los roles, ¿ok? Y luego vamos a tratar de recorrer rápidamente los roles, porque esto es vital para lo que vamos a estudiar luego con relación al cierre de gracia. El Padre era o es el que dirigiría cada aspecto del plan.
Así que la cotidianidad de su vida, por decirlo de alguna manera, iba a ser afectada. Debía dirigir, bajo su responsabilidad estaba el desarrollo del plan. ¿Recuerdan las expresiones muchas veces de Jesús en la tierra? El que me envió conmigo está, yo no hablo de mí mismo. Como el Padre me enseñó, así les hablo. ¿Recuerdan? En San Juan, el capítulo 5, el versículo 43, claramente Él dice, yo no estoy haciendo mi voluntad ni hablando mis palabras, yo hago la voluntad del que me envió y sus palabras os enseñó. Así que el Padre tiene el control del desarrollo del plan. Jesús debía humanarse, debía humillarse hasta el punto de asumir la condición humana. Ahora escuchen bien, vivir para el hombre. ¿Sabían ustedes que desde el pesebre hasta la cruz, Él desarrolló el vestido de la inocencia que nosotros hoy podemos poseer y sin el cual no podemos entrar en el reino de Dios? Su vida era tan necesaria como su muerte para nosotros. Así que debía morir por nosotros. Debía resucitar para garantizar esa salvación, si no hubiese sido una muerte más. Así que su resurrección también era parte del plan. Pero luego debía conservar la humanidad como hermano mayor y presentarse ante Dios como sacerdote para interceder en favor del hombre, y luego debía presentarse ante Dios como sumo sacerdote para justificar la salvación de quienes estarían finalmente en el cielo. ¿Están comprendiendo la obra de Jesús? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Comprenden el rol? Yo les pregunto, ¿era fácil ese rol? Y incluía dolor. La revelación dice en el libro de Eclesiastés, Jesús, hablando de anticipación, dijo, mirad si hay dolor como mi dolor. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Con razón, el concepto de la gracia es un don que no merecemos. Yo le pregunto, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora, el Espíritu Santo también tenía un rol. El rol del Espíritu Santo era venir para convencer, para conquistar, para guiar al pecador hacia el arrepentimiento, para que ese pecador no solo pudiera ver la enormidad de su deformidad, sino que pudiera apreciar la santidad de Dios. Y allá dentro de su corazón pudiera sentir una vez más el deseo de la unidad con Dios. También tiene como objetivo el Espíritu Santo transformar el corazón. Es el encargado del nuevo nacimiento. Es el encargado de purificar al cristiano y permitir que sus frutos rindan los frutos que evidencian la imagen de Dios. Es el encargado de guiar a los hijos de Dios. Es también el encargado de dar poder para usar a los redimidos, para redimir a otros con poder. ¿Están comprendiendo el cargo del Espíritu Santo? Tiene un rol. Ahora, los ángeles que se ofrecieron para morir, ¿recuerdan? Se les dijo que no podían morir, pero sí podían ser espíritus ministradores en favor de los que han de heredar la salvación. Así que ellos ministran. ¿Están conmigo? Ellos protegen. Ellos cooperan en la obra del Espíritu Santo del sellamiento.
Pero hay algo muy especial con relación a la gracia que ellos hacen. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 7 que los ángeles contienen los vientos para que no soplen sobre la tierra hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿qué son los vientos? Yo no voy a entrar mucho en los detalles de simbología profética. Tenemos algunas presentaciones escatológicas con relación a la gracia, pero sí quiero mencionarles que los vientos representan las emociones del caprichoso corazón humano, que una vez que sean sueltos, habrá tal desastre, tal calamidad, que dice el espíritu de profecía que no hay lenguaje que pueda expresarlo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis menciona a los ángeles reteniendo. ¿Saben qué dice también el espíritu de profecía? Que en cada reunión de los congresos de los países nuestros, donde se deciden las leyes, existen ángeles buenos de Dios influyendo para impedir que se aprueben leyes opresoras contra el pueblo de Dios. Existen ángeles impidiendo que se desaten las guerras. En estos días han escuchado que un país quiere invadir otro. Están por soltarse algunos chiflones, algunos poquitos de viento. Se está dejando ver los caprichos del corazón humano, pero los ángeles todavía hacen su trabajo. Y hay otro ángel, según Apocalipsis 7, que va sellando, y ese ángel grita a los demás y les dice: no suelten los vientos, porque los hermanos ahí en Potrero aún necesitan ser sellados. Entonces, ¿por qué creen que todavía estamos en una iglesia cómoda y en paz? En sí mismo eso no es una buena evidencia. Significa que tenemos cosas no sellables, elementos no sellables en nuestros caracteres. Ese ahorita mismo es el punto que está bloqueando todos los acontecimientos finales. Todos los eventos que están después del sellamiento están bloqueados. Con razón, el espíritu de profecía dice que nosotros podríamos cooperar o acelerar la hora de la venida. Porque después del sellamiento, los eventos finales serán rápidos. ¿Qué es lo que está trancando ahora mismo el desarrollo de los eventos? El cierre de gracia, las plagas, el tiempo de angustia, la predicación con poder, la segunda venida de Cristo, que el pueblo de Dios no está sellado. Los ángeles cooperan y a ellos se les dio el rol. Ahora, analicemos un poco el rol para que ustedes puedan comprender junto conmigo qué es la gracia entonces. La gracia es la implementación del plan y está representada o reflejada en los roles que desempeñan la Trinidad y los ángeles en nuestro favor. Quienes se dejen afectar por ese rol, quienes permitan la obra de Dios en sus vidas, se habrán beneficiado de la gracia y podrán vivir un día sin la gracia en presencia de Dios. Ahora hablemos un poquito del rol de Jesús, porque son preciosísimas las citas que hablan acerca de ese rol. Yo voy a describir un poco porque esa es la gracia. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, o que la gracia de Dios tiene poder para transformarnos. ¿Saben?
la gracia no es el tiempo. Es verdad que está asociada con el tiempo, pero la gracia es la implementación del plan de Dios en mi vida. Ustedes recuerdan que según Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5, decía que cuando el cordero iba a ser sacrificado, el sacerdote primero debía examinarlo para que fuera sin mancha y sin defecto. El cordero debía ser perfecto en vida para que su muerte fuera aceptada. Y eso representa, anoche tuve el privilegio de hablar con una de las candidatas al bautismo. Dicho sea de paso, sentí mucha felicidad al saber que hay almas que sellan su vida con el Señor y que públicamente se declaran de su lado. Y entonces yo expresaba para ella una de las figuras bíblicas del bautismo. Ustedes recuerdan lo que pasó ahí en el Edén. El cordero que no merecía morir fue muerto en lugar del culpable. Y Génesis 3:21 dice que Dios tomó la piel del cordero y la colocó sobre Adán, cubriendo así la vergüenza de su desnudez. Ahora, cuando Dios veía a Adán, no veía a Adán, veía la inocencia del cordero, porque la piel lo cubría. Y cuando ustedes hacen un análisis un poco más detallado de qué representan las vestiduras en la palabra de Dios, van a encontrar que es el manto de la justicia de Cristo, que Dios la acredita para nosotros. Colosenses 2 y el versículo 9, 10 y 11 dice que nosotros somos completos en Él. Dice que nosotros somos incluidos en la experiencia del Calvario, fuimos circuncidados con Él, sepultados con Él y vuelto a la vida con Él, no como Él, sino con Él, porque somos completos en Jesús. Y entonces el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 27, nos dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Y es el momento oficial en el que la justicia de Cristo, el manto que Él tejió en su vida, desde el pesebre hasta la cruz, ese es el momento oficial, el bautismo, en el que yo recibo el manto. Ahora, si yo recibo el manto, ¿cómo queda Jesús? Él murió desnudo, porque estaba cargando con mi vergüenza. ¿Cuánto de eso yo merecía? ¿Cuánto de eso usted merecía? Y es por eso que el concepto de la gracia es la magnanimidad de Dios, el don de Dios que yo no merecía y que sin embargo Él lo ofrece para mí en bienes. Pero Jesús no solo vivió para mí, Jesús murió para mí. Y la muerte de Jesús fue una muerte sustitutoria. Fue una muerte por expiación, pagando en justicia lo que yo merecía. La justicia de Dios quedó satisfecha, porque la ira de Dios fue sobre su Hijo. Isaías 53 dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo y cargó sobre él el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Resucitó como garantía de que sus promesas se aplican, de que Dios aceptó el sacrificio, de que yo hoy puedo llegar ante Dios y decirle los méritos de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Comprenden lo que significa la gracia?
Esa es la implementación del plan de Dios en mi vida. Ahora yo tengo que beneficiarme porque a todo regalo tiene un dador y un receptor. Y el receptor debe apropiarse de ello y experimentar ello. El Señor Jesús luego dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cuál sería la única figura en la cual nos convendría que Él se vaya? Que viniera otro igual que Él, por lo menos igual que Él. Otro consolador, la palabra ahí es paracleto, que tiene 16 traducciones correctas al español. Nuestro abogado, ¿sabían que el Espíritu Santo también es nuestro abogado? Nuestro intercesor, nuestro compañero de camino, nuestro consolador, nuestro director, es el capitán. Con una obra muy especial. Cada vez, hermano, que usted siente el llamado de Dios en su corazón, cada vez que tú ves la deformidad de tu carácter y anhelas la limpieza, eso se debe a la obra del Espíritu Santo. Naturalmente el hombre está en enemistad contra Dios, pero el Espíritu Santo, escuchen bien, influye en nuestra mente. Usa circunstancias e instrumentos para que tú puedas verte como Dios te ve y puedas despojarte de todo lo que no representa o todo lo que no hace parte de Dios y puedas anhelar la pureza y la santidad. Pero también es trabajo del Espíritu Santo obrar un cambio, una transformación en la mente. A eso se le conoce como nacer de nuevo. El Espíritu Santo purifica tu vida para que el universo contemple nuevas cosas. En la Biblia se llaman frutos, aparecen en el libro de Gálatas 5. El Espíritu Santo también puede usarte con poder. Y yo creo que el Espíritu Santo está presente en esta reunión campestre. Porque el tiempo está cerca en el que no solamente debemos tomar decisiones concretas, certeras, pero disponernos en las manos de Jesús y del Espíritu Santo para cumplir la misión. Los ángeles de Dios. El espíritu de profecía hace declaraciones increíbles acerca de su ministerio. No solamente son ángeles de la guardia, no solamente están registrando imparcialmente mis pensamientos, mis acciones, mis motivos, mis obras. Ellos suben con nuestras oraciones, dice el espíritu de profecía, y descienden con las bendiciones de Dios para sus hijos. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? Así que la escalera que Jacob vio, ¿a quién representa? A Jesús. Pero ¿quién subía y bajaba por las escaleras? Los ángeles de Dios, que suben y bajan con las lágrimas, con las oraciones, con las confesiones, y descienden para traer la seguridad del perdón y la bendición que Dios envía a través de ellos para los que han de heredar la salvación. Dice la palabra de Dios, quiero compartir esta cita. Espero que no se preocupen, al final ustedes podrán tener una copia de cada una de estas citas que son muy hermosas. Yo estoy seleccionando solo alguna de ellas. Dice el deseo de toda la gente en la página 625, esta sí la voy a compartir con ustedes. Dice: al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, ¿están comprendiendo qué es lo que tiene el Espíritu Santo? ¿Un qué? Un cargo. Así que yo creo que podría sonar novedoso para algunos de ustedes, pero la gracia tiene que ver con cargos,
con responsabilidades que ejerce la deidad en nuestro favor. Ahora, Jesús dice aquí que al describir la obra y el cargo del Espíritu Santo, trató de impartirle a los discípulos el gozo y la esperanza que alentaban su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Ahora escuchen bien. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo hubiese sido inútil. ¿Es importante el cargo? Claro que sí. ¿Cuál es el cargo? Regenerar, transformar, convencer, convertir. Y está aquí presente. Solo necesitamos abrir nuestro corazón a su influencia. Hay otras citas más, pero creo que el punto está claro. Voy a pasar a una pequeñísima cita de El Hogar Cristiano, la página 368, que habla acerca de los ángeles. Note lo que dice: los ángeles buenos son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente. ¿Sabían eso? Ellos no son imparciales. Ellos nos impulsan, ejercen influencias para el bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Con el objetivo, termina diciendo la cita, que podamos tomar buenas decisiones. Quiere decir que cuando usted está frente a la indecisión y está siendo tentado, influencias celestiales enviadas por los ángeles de Dios llega a nuestra mente y corazón. Y esa es la gracia, lo que el cielo entero está haciendo para salvarnos. Pero yo necesito resumir en esta hora y llegar rápidamente a la siguiente pregunta, o a la siguiente parte de la pregunta. ¿Qué representa entonces el cierre? Si la gracia son cargos, roles, responsabilidades que ejercen los habitantes del cielo, ¿qué es el cierre? ¿Qué representaría un cierre? La cesación de esas responsabilidades, la culminación. Cuando Jesús se levante y suelte el incensario, se quite las vestiduras sumos sacerdotales y se coloque las vestiduras de rey, habrá terminado la gracia. Cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, cuando ya no contienda con el corazón humano. ¿Recuerdan antes del diluvio en Génesis 5 la declaración que hiciera el Señor a Noé? Le dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿A qué se refería? ¿A la longevidad de ellos? No, porque ellos vivían muchos años más. Se refería al trabajo del Espíritu Santo en sus corazones. Es la contienda, la maravillosa contienda que Dios tiene con cada pecador, que el Espíritu Santo tiene en nuestros corazones. Pero habrá un día, según el espíritu de profecía, en que el Espíritu Santo se retire de la tierra. Y eso representa el fin de la gracia. Jesús se mueve, deja su rol, el Espíritu Santo se retira, deja su rol. Los ángeles
sueltan los vientos, se retiran, dejan su rol. Y eso representa el fin de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el rol que actualmente desempeñan todos los habitantes del cielo. ¿Qué será el fin de la gracia? Es cuando cesen esas funciones en favor del hombre, cuando todos habrán tomado la decisión final, unos para el reino de Dios, para la cosecha del trigo, y otros serán sencillamente esparcidos como el tamo que se lo lleva el viento. Ahora quiero concluir con una hermosa cita. Son dos pequeñas citas del espíritu de profecía. Yo debo leerlas porque no solamente es la conclusión de lo que estamos estudiando en la mañana, sino que será la base sobre lo cual estudiaremos por la tarde. Por la tarde veremos una solemne verdad con relación a que no hay cierres parciales de gracia. No es bíblico. Ahora noten más bien lo que dice el espíritu de profecía con relación al cierre de la gracia. Todos serán probados antes que Cristo abandone su puesto en el lugar santísimo. ¿Notan este lenguaje? Habla del puesto. Dice, todos van a ser probados antes de que Cristo abandone su puesto, su trabajo, su rol. El tiempo de gracia de todos termina cuando Él deja de interceder por los pecadores y se reviste las vestiduras de venganza. Yo les pregunto, ¿puede ser más claro el espíritu de profecía? Suficientemente claro, ¿verdad? ¿Cuándo termina? Cuando Él se levanta del puesto que tiene ahora. Se quita las vestiduras que representan el puesto y se coloca las vestiduras de rey, de venganza. No voy a terminar la cita, va a ser por la tarde, pero no se lo pierdan, porque voy a saltar a la siguiente cita que habla acerca de los ángeles y del Espíritu Santo. Esta cita se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 14. Dice, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo de los hombres. ¿Qué está pasando con el rol del espíritu? Lo está abandonando, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa el hecho de que él abandone su rol, su puesto? Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen rápidamente en sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen acerca de que la venida del Hijo del Hombre está cerca, pero son atribuidas a cualquier cosa menos a las causas verdaderas. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a los ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Qué pasará cuando los ángeles dejen su puesto, su rol? Habrá tal contienda, tal confusión y angustia que ningún lenguaje puede describir. Y eso es el fin de la gracia. Cuando los habitantes del cielo abandonen su puesto de trabajo con relación a nosotros. Ahora yo tengo que terminar, pero no sin hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuánto del rol o cuánto de la gracia de Dios
ha afectado mi vida personal. ¿Te hallas listo para vivir sin gracia? La justicia de Cristo, la obra del Espíritu Santo, el sello de Dios, la dirección de Dios, son nuestras mayores necesidades. ¿Cómo yo puedo adquirirlo siendo un pecador? Precisamente la gracia es dirigida a quien no la merece. ¿Qué tengo que hacer? Ir a mi cámara secreta para decirle: Señor, aunque soy deudor y no traigo nada en mis manos, solo de tu cruz me aferro, pero hoy reclamo tus promesas, las cuales has hecho al más débiles, a los más débiles, a los más pecadores. Y tu gracia tiene el poder de restaurar al más desgraciado pecador. Y la palabra de Dios dice que Él se complace en restaurar. Él se complace en ofrecer misericordia a quien no merece. Él se complace en perdonar. Él se complace en demostrar al universo que puede salvar hasta lo sumo. Y un día se complacerá ante el universo mostrando a sus redimidos y diciendo: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí están los que tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí están los que han demostrado al universo que la gracia de Dios es poderosa. Y el Señor quiere que tú seas parte de esa generación, de ese pueblo que se beneficia así de la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.